Evangelio de hoy. Jueves 8 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 34 al 44. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras. 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo seguía, no se limitó a observar su necesidad externa, sino que penetró en lo más profundo de su ser, percibiendo el hambre no solo de pan, sino también de esperanza, de guía, de comprensión y de amor. Y así, con un corazón lleno de compasión, comenzó a enseñarles y a mostrarles la verdad del reino de Dios, de una manera que transformaba sus vidas. La compasión de Jesús es un reflejo del amor divino que no discrimina, que no se fija en la posición social ni en la riqueza material, sino que se dirige a todos por igual. Nos enseña que el reino de Dios comienza cuando somos capaces de ver a los demás con ojos de ternura y con el deseo sincero de aliviar su sufrimiento, de compartir nuestras bendiciones y de acercarnos con generosidad a cada persona que necesita consuelo, compañía y alimento. El milagro de la multiplicación de los panes y peces nos revela que la verdadera abundancia no depende de la cantidad que poseemos, sino de la fe y la disposición con la que ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios. Incluso una pequeña acción, ofrecida con amor y obediencia, puede transformarse en un instrumento de bendición que impacta la vida de muchos. Y así aprendemos que no debemos subestimar la fuerza de nuestros dones, cuando son entregados al servicio del reino. Al ordenar que la multitud se sentara en grupo sobre la hierba, Jesús no solo actuó con organización y cuidado, sino que también nos enseñó que el orden y la estructura en la acción son fundamentales para que el bien se manifieste plenamente. Cuando actuamos con armonía y colaboración, nuestras acciones producen frutos más abundantes, y el mensaje del reino se transmite con mayor claridad y efectividad. La mirada compasiva de Jesús nos invita a reconocer la necesidad de actuar con empatía. No basta con observar, sino que debemos sentir y compartir el dolor, el hambre, la soledad y la desesperanza de los demás. La verdadera compasión nos lleva a actuar. Y cuando actuamos con amor, la acción de Dios se manifiesta y se multiplica más allá de nuestra comprensión. El milagro nos enseña que la colaboración es esencial.
Los discípulos no solo recibieron los panes y peces, sino que participaron activamente en su distribución. Esta cooperación nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel en la obra de Dios, y que trabajar juntos con humildad y generosidad multiplica los frutos del reino, demostrando que Dios obra poderosamente cuando unimos nuestros esfuerzos con fe y amor. La multiplicación de los panes y peces nos enseña que la providencia divina supera cualquier límite humano. Lo que nosotros consideramos insuficiente, Dios lo transforma en abundancia. Esto nos invita a confiar plenamente en Él, a entregar nuestras preocupaciones, recursos y capacidades, sabiendo que su poder es infinito, y que su amor siempre multiplica lo que ofrecemos con corazón sincero. El hecho de que Jesús bendijera los alimentos antes de repartirlos nos enseña la importancia de la gratitud. Todo lo que recibimos proviene de Dios, y reconocerlo transforma lo ordinario en extraordinario. La bendición permite que lo que damos, por poco que parezca, se multiplique. Cada acción de generosidad se convierte en un canal de su amor, y cada gesto de servicio refleja la abundancia del reino en la vida de otros. El recogimiento de los pedazos sobrantes nos recuerda que en el reino de Dios nada se desperdicia. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, tiene un valor eterno. Nuestros actos de generosidad, fe y amor siempre producen frutos, y nada de lo que hacemos en su nombre se pierde. Este principio nos invita a vivir conscientes de que nuestra cooperación con Dios tiene un impacto que trasciende el tiempo y las circunstancias. El milagro también nos muestra que Dios transforma nuestras limitaciones en instrumentos de bendición. Lo que creemos insuficiente, Él lo multiplica. Nuestras manos vacías se llenan de su gracia, y nuestras acciones humildes, cuando son ofrecidas con fe, se convierten en milagros que alimentan cuerpos y corazones. Por eso, nunca debemos subestimar nuestra capacidad de servir al reino de Dios. Porque lo que ponemos en sus manos Él lo hace fructificar abundantemente. El acto de Jesús de alimentar a la multitud nos enseña que el reino de Dios se manifiesta a través del servicio. No se trata solo de palabras, sino de acciones concretas que transforman vidas. El verdadero liderazgo espiritual se expresa en cuidado, entrega y compasión. Y cada discípulo está llamado a replicar este ejemplo sirviendo a los demás con amor, demostrando que el poder de Dios se manifiesta en obras de bondad y servicio. La humildad de los discípulos al colaborar con Jesús nos recuerda que la obediencia es un componente esencial del reino. Ellos no cuestionaron lo que debían hacer, sino que actuaron con fe y disposición. De la misma manera, nuestra entrega a la voluntad de Dios abre la puerta para que su obra se realice. La fe activa y obediente es un canal por el cual la gracia divina fluye y multiplica nuestras acciones. El milagro nos enseña que el reino de Dios no se limita a lo material, sino que se extiende al espíritu y al corazón de cada persona. Alimentar a la multitud no solo calmó su hambre física, sino que también fortaleció su esperanza y su confianza en Dios. Cada acto de servicio verdadero debe considerar la totalidad de la persona, reconociendo que las necesidades físicas, emocionales y espirituales están interconectadas. El milagro también nos recuerda que cada pequeño gesto puede ser significativo. Lo que parece poco en nuestras manos, cuando se ofrece con fe, puede transformarse en mucho.
Esto nos invita a no esperar a tener grandes recursos o capacidades para actuar, sino a ofrecer lo que tenemos y confiar en que Dios multiplicará nuestro esfuerzo para bien de muchos. La atención de Jesús hacia la multitud nos enseña a ser conscientes de las necesidades de los demás. Él percibió lo que otros no podían ver y actuó en consecuencia. Así, estamos llamados a mirar más allá de lo superficial, a identificar necesidades, a ofrecer nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestras capacidades para servir, y a ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de quienes nos rodean. El milagro nos enseña que el reino de Dios se manifiesta a través de la acción. No basta con palabras ni intenciones. Debemos actuar con fe, amor y generosidad. La obra de Dios requiere nuestra cooperación activa. Y cada acción de servicio se convierte en un canal de bendición que multiplica el amor de Cristo. Vivir el reino implica actuar con decisión y corazón dispuesto. La abundancia que surge de la obediencia y la generosidad nos enseña que Dios no se limita a nuestra comprensión. Lo que nosotros consideramos poco, Él lo convierte en mucho. Nuestras limitaciones se transforman en oportunidades de manifestar su poder. Y nuestra fe activa es el medio por el cual su reino se multiplica en el mundo. El milagro de Jesús también nos recuerda que la verdadera abundancia no es solo recibir, sino también compartir. Los discípulos recibieron los panes y los peces para repartir. Y al hacerlo, fueron partícipes de la multiplicación. Así, cada uno de nosotros está llamado a compartir lo que tenemos, confiando en que Dios multiplicará nuestras acciones y bendecirá a muchos a través de ellas. La acción de Jesús nos recuerda que el servicio no debe depender de la cantidad de recursos, sino de la disposición del corazón. Cuando ofrecemos con generosidad y fe lo que tenemos, aunque limitado, se multiplica y se convierte en un medio de gracia y bendición para los demás. Esto nos enseña a actuar con confianza en el poder de Dios y a no subestimar lo que podemos aportar. La organización de la multitud por grupos también nos enseña que el orden y la disciplina son necesarios para que la obra de Dios se haga de manera efectiva. Actuar con estructura permite que la gracia se distribuya equitativamente, que todos reciban lo que necesitan, y que el trabajo en comunidad produzca frutos más abundantes. Esto nos invita a actuar con orden y colaboración en nuestra vida diaria y en nuestra misión de servicio. El milagro de la multiplicación nos enseña que el reino de Dios es infinito en su generosidad. Él no se limita por las leyes humanas ni por la escasez. Lo que ofrece está más allá de lo que podemos comprender. Y cada acto de fe y generosidad se convierte en un canal de abundancia que alcanza a todos los que están dispuestos a recibir. Vivir con esta conciencia nos permite actuar sin miedo y con confianza. Jesús nos enseña que la fe activa es necesaria para que el milagro se manifieste. Los discípulos obedecieron y distribuyeron lo que tenían. Y así el pan y los peces se multiplicaron. Esto nos recuerda que nuestra disposición a actuar con fe, aunque parezca poca cosa, es el instrumento a través del cual Dios obra maravillas. La fe nos convierte en colaboradores activos del reino. El milagro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y a confiar en la providencia divina. Lo que consideramos insuficiente, Dios lo transforma en abundancia. Esta lección nos enseña que no debemos depender de nuestras fuerzas humanas,
sino de la capacidad ilimitada de Dios para multiplicar nuestras acciones y bendecir a otros a través de ellas. El reparto de los panes y peces nos recuerda que todos somos llamados a ser instrumentos de bendición. No basta con recibir la gracia de Dios, sino que debemos compartirla con otros. Nuestra fe y generosidad se multiplican cuando nos ponemos al servicio de los demás. Y cada acción humilde se convierte en un medio a través del cual el amor de Dios llega a muchos. La bendición de los alimentos antes de repartirlos nos enseña la importancia de la gratitud. Reconocer que todo proviene de Dios transforma nuestras acciones y permite que se multipliquen. Cuando actuamos con agradecimiento, cada gesto de generosidad se convierte en un canal de su amor. Y lo que damos se multiplica para beneficiar a muchos más de lo que podemos imaginar. El milagro nos recuerda que el reino de Dios no es limitado. Él puede usar lo que tenemos, por poco que sea, para realizar grandes obras. Lo que creemos insuficiente se convierte en abundancia cuando se ofrece con fe y disposición. Cada acto de amor y servicio, aunque pequeño, tiene un impacto eterno y transforma vidas. La compasión de Jesús nos invita a ser sensibles a las necesidades de los demás. Él percibió no solo la necesidad de alimento físico, sino también el hambre del corazón y del espíritu. Debemos aprender a mirar más allá de lo evidente y a actuar con generosidad y amor para aliviar todas las formas de hambre que vemos a nuestro alrededor. El milagro también nos enseña que la cooperación y el trabajo en equipo multiplican los frutos. Los discípulos participaron activamente en la distribución, y así el pan y los peces se multiplicaron. Esto nos recuerda que la obra de Dios se realiza mejor cuando actuamos unidos, colaborando y complementando nuestras fuerzas y talentos para servir al prójimo y al reino. El milagro nos muestra que la verdadera abundancia se encuentra en el corazón dispuesto a servir. No importa la cantidad de recursos, sino la disposición a entregarlos con amor y fe. Cuando actuamos con esta actitud, Dios multiplica nuestras acciones y convierte lo ordinario en extraordinario, alcanzando a muchos y tocando sus vidas con su gracia. El milagro nos muestra que la fe activa es fundamental para experimentar la obra de Dios. Los discípulos no solo observaron, sino que participaron activamente en la distribución de los panes y peces. Esto nos enseña que la fe verdadera se manifiesta en acción, y que Dios obra maravillas cuando permitimos que su voluntad se realice a través de nosotros, usando incluso lo que creemos insuficiente, para alcanzar grandes resultados en la vida de los demás. El reparto de los alimentos nos recuerda que la generosidad no depende de la cantidad, sino del corazón con el que damos. Incluso lo poco que ofrecemos con amor se convierte en abundancia cuando está en las manos de Dios. Así aprendemos que lo importante no es medir lo que tenemos, sino entregarlo con sinceridad y confianza, permitiendo que Dios lo multiplique para bendición de muchos. Jesús nos enseña que el reino de Dios se construye a través del servicio y la compasión. Alimentar a la multitud no fue un acto aislado, sino un ejemplo concreto de cómo se manifiesta su amor. Cada discípulo está llamado a imitar este modelo, sirviendo sin esperar recompensas y extendiendo el pan de la vida, el consuelo y la esperanza a todos los que lo necesitan. La abundancia que resultó del milagro nos enseña que Dios siempre puede superar cualquier limitación humana. Lo que parece insuficiente en nuestras manos
Él lo transforma en suficiencia y abundancia. Este principio nos invita a no subestimar nuestros recursos ni nuestra capacidad de servir, sino a confiar en que Dios multiplicará nuestras acciones para alcanzar mucho más de lo que podemos imaginar. La recogida de los pedazos sobrantes nos recuerda que nada en la obra de Dios se desperdicia. Cada acto de fe, cada gesto de generosidad, cada acción de amor, produce frutos que trascienden el tiempo. Incluso aquello que parece pequeño o insignificante tiene valor eterno. Cuando se ofrece con corazón dispuesto a servir y a bendecir a otros. El milagro nos enseña que la verdadera abundancia no es solo física, sino espiritual. Jesús no solo sació el hambre de los cuerpos, sino que fortaleció el espíritu de aquellos que lo seguían. Así, el reino de Dios se manifiesta en cada acción que nutre, anima y transforma la vida de otros, recordándonos que debemos atender tanto a las necesidades materiales como espirituales de quienes nos rodean. El acto de repartir los panes y peces nos muestra que todos tenemos un papel en la obra del reino. Cada discípulo participó activamente, y cada uno fue instrumento de la multiplicación de la bendición. Esto nos recuerda que la obra de Dios requiere nuestra cooperación y nuestra disposición, y que no importa la magnitud de lo que ofrecemos, cuando lo ponemos en sus manos, produce frutos abundantes y duraderos. La obediencia de los discípulos nos enseña que la fe activa no se limita a creer, sino que implica actuar con generosidad y disposición. La obediencia convierte nuestra fe en un instrumento para que Dios haga milagros. Y nos recuerda que cada acción dirigida por el amor y la voluntad divina tiene un impacto eterno en la vida de otros. Obedecer con confianza permite que el reino se manifieste en cada acción concreta. El milagro también nos enseña que el reino de Dios se extiende a todos, sin distinción. Jesús alimentó a todos por igual, y nos llama a imitar su compasión, ofreciendo amor, ayuda y alimento a todos, sin discriminar por estatus, raza, riqueza o condición. Esta igualdad es un reflejo del corazón del Padre, que ama y bendice a todos sin excepción. El milagro nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra capacidad de servir. No es el poder ni la riqueza lo que nos hace grandes, sino nuestra disposición a dar, compartir y multiplicar lo que tenemos en beneficio de los demás. Servir con humildad y generosidad nos convierte en colaboradores activos de Cristo, y nos permite experimentar la alegría de ver a otros saciados, fortalecidos y transformados por su amor. El milagro nos enseña que el amor y la generosidad de Dios trascienden toda limitación. Lo que nosotros consideramos imposible, Él lo hace posible. Nuestras limitaciones humanas no son obstáculos para su obra, sino oportunidades para experimentar su poder y su gracia. Recordándonos que cuando confiamos plenamente en Él, nada es imposible para Dios. Y su reino se multiplica en nosotros y a través de nosotros. El milagro de la multiplicación de los panes y peces también nos invita a reflexionar sobre la importancia de compartir. Lo que recibimos no es solo para nosotros, sino para bendecir a otros. La gracia que hemos recibido debe ser transmitida. Y cuando compartimos lo que tenemos, aunque parezca poco, Dios lo multiplica para alcanzar a muchos más de lo que podemos imaginar. Este es el verdadero principio de la abundancia en el reino.
La organización de la multitud nos enseña que la acción coordinada y la planificación permiten que la obra de Dios se realice plenamente. Actuar con orden no limita la generosidad, sino que la hace más efectiva y fructífera. Este detalle nos recuerda que la sabiduría y la disciplina complementan la fe y la compasión, asegurando que cada acto de servicio llegue a todos los que lo necesitan y produzca el mayor bien posible. El milagro nos muestra que el reino de Dios es ilimitado en generosidad. Él siempre tiene suficiente para todos. Y lo que damos con fe y amor, Él lo multiplica para alcanzar a muchos. Esto nos invita a actuar sin miedo a la escasez, confiando en que Dios proveerá todo lo necesario para que su obra se realice y su amor llegue a todos los que lo necesitan. Cada discípulo que participó en la distribución de los panes y peces experimentó la transformación que ocurre cuando la fe se pone en acción. Ellos no solo vieron el milagro, sino que fueron instrumentos para que sucediera. Así, cada uno de nosotros está llamado a ser participante activo en la obra de Dios, poniendo nuestros talentos, recursos y corazones al servicio de su reino, para que el milagro se multiplique a través de nosotros. El milagro también nos enseña que la verdadera abundancia no se mide por lo que recibimos, sino por lo que podemos dar. Cuando compartimos con generosidad, lo poco que tenemos se multiplica. Dios transforma nuestra disposición humilde en una fuente de bendición para muchos. Y nos enseña que la verdadera riqueza del reino consiste en dar con amor y servir sin esperar nada a cambio. La bendición que Jesús pronunció sobre los alimentos nos recuerda que reconocer la fuente de todo bien es fundamental. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y agradecerlo permite que nuestras acciones sean fructíferas. La gratitud abre el corazón a la multiplicación de la bendición y nos enseña que cada acto de servicio, cuando se realiza con reconocimiento de su providencia, se convierte en un instrumento poderoso de su amor. El milagro nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la disposición a servir. No se mide por poder, riqueza o estatus, sino por nuestra capacidad de dar y bendecir a otros. El reino crece cuando vivimos con humildad, generosidad y disposición para multiplicar lo que Dios nos ha confiado, permitiendo que su amor llegue a todos sin excepción. El milagro también nos enseña que la cooperación multiplica los frutos. Los discípulos trabajando juntos hicieron posible que la bendición alcanzara a toda la multitud. Esto nos recuerda que la obra de Dios no se realiza de manera aislada, sino en comunidad, y que cada acción colectiva, unida por la fe y el amor, tiene un efecto multiplicador en el reino. El milagro nos enseña que cada acción de servicio, aunque humilde, tiene un valor infinito en el reino de Dios. Lo que nosotros consideramos poco, Él lo convierte en abundancia. Esto nos recuerda que no debemos esperar tener grandes recursos para actuar, sino que la disposición del corazón y la fe activa son suficientes para que Dios realice maravillas a través de nosotros, y que nuestras acciones pueden transformar vidas y corazones cuando se realizan con amor y obediencia. Jesús nos muestra que la verdadera abundancia no está en lo material, sino en la acción generosa y la fe activa. Los panes y peces multiplicados nos enseñan que Dios puede usar cualquier cosa que pongamos en sus manos, y que nuestras limitaciones se convierten en oportunidades.
para que su poder y gracia se manifiesten. Así, cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno y se convierte en un instrumento de bendición para muchos. El milagro nos recuerda que la compasión de Jesús hacia la multitud es un modelo a seguir. No solo vio la necesidad física de las personas, sino que también percibió su hambre espiritual y emocional. Esto nos enseña que debemos ser sensibles a todas las dimensiones de la necesidad humana y actuar con ternura, cuidado y disposición para sanar, alimentar y fortalecer a quienes nos rodean, siguiendo el ejemplo de Cristo en nuestras vidas diarias. El milagro de la multiplicación nos enseña la importancia de la colaboración. Los discípulos participaron activamente en el reparto de los alimentos, y su cooperación permitió que la bendición alcanzara a todos. Esto nos recuerda que la obra de Dios se realiza mejor cuando trabajamos juntos, uniendo talentos, recursos y corazones en un esfuerzo común, para que su reino se manifieste plenamente y produzca frutos duraderos. El milagro también nos muestra que la obediencia y la disposición a actuar son esenciales para la manifestación del poder de Dios. Los discípulos no cuestionaron lo que debían hacer, sino que confiaron en Jesús y cumplieron su instrucción. Esto nos enseña que cuando actuamos con fe y obediencia, Dios puede usar nuestras manos y corazones para realizar milagros que transforman vidas, demostrando que la cooperación con su voluntad es un camino seguro hacia la multiplicación de bendiciones. El hecho de que Jesús alimentara a todos sin discriminación nos enseña que el reino de Dios es inclusivo. Su amor no hace distinciones y nos llama a imitar su compasión, ofreciendo ayuda y alimento a todos, sin importar su condición social, riqueza o estatus. Este principio nos invita a vivir con un corazón abierto y generoso, reflejando en nuestras acciones el amor universal de Cristo. El milagro nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino no se mide por el poder, la riqueza o la fama, sino por la disposición a servir. Quienes se entregan con humildad y generosidad multiplican las bendiciones de Dios en el mundo. Servir con amor y constancia produce frutos que perduran y transforma tanto a quien da como a quien recibe, revelando el verdadero corazón del reino en la vida cotidiana. El milagro nos enseña que Dios puede convertir nuestras limitaciones en oportunidades de abundancia. Aquello que creemos insuficiente se multiplica cuando se entrega con fe. Nuestras manos vacías se llenan de su gracia, y nuestras acciones humildes se convierten en milagros que alimentan y fortalecen a muchos. Esto nos invita a confiar plenamente en Dios y a no subestimar nuestra capacidad de servir en su obra. La acción de Jesús nos recuerda que el reino se manifiesta en la compasión activa. Él no se limitó a sentir pena por la multitud, sino que actuó para satisfacer sus necesidades. Así, cada uno de nosotros está llamado a transformar la compasión en acción, a ofrecer nuestras manos, tiempo y corazón para aliviar el hambre, el dolor y la desesperanza de quienes nos rodean, permitiendo que la gracia de Dios se multiplique a través de nosotros. El milagro nos enseña que todo acto de generosidad, aunque pequeño, tiene un efecto multiplicador cuando se entrega con amor. Lo que ofrecemos con sinceridad y fe es tomado por Dios y convertido en abundancia. Este principio nos invita a actuar con confianza y sin miedo a la escasez, sabiendo que la obra de Dios trasciende nuestras limitaciones y produce frutos abundantes que transforman vidas y corazones.
demostrando que su poder se manifiesta plenamente cuando nos ofrecemos como instrumentos dispuestos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.